damos la bienvenida a todos y todas que nos acompañen esta noche y esperamos sea un aporte, digamos, al proceso tan importante que va a vivir nuestro país en los próximos días. Adelante, Cristian. Gracias, Mario. Esta noche tenemos el agrado de contar con 4 candidatos y candidatas a la Convención Constituyente. Nos acompañan primeramente Patricia Rada Salazar. Ella es independiente por Revolución Democrática. Podemos decir que es casada, madre de un hijo, es abogada de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional. Trabajó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue directora regional del Registro Civil y posteriormente Seremi de Justicia y Derechos Humanos, y fue parte del movimiento Marca tu voto por una nueva Constitución. Patricia está radicada hace varios años en la región de Los Lagos. Nos acompaña también Julio Álvarez Pinto, él es militante del Partido Socialista de Chile, casado, padre de 4 hijos, chilote de corazón, abogado de la Universidad Católica, diplomado en estudios avanzados, máster en Derecho Medioambiental por la Universidad Complutense de Madrid, y es también candidato a doctor en Derecho del Trabajo por la misma casa de estudios, y además en el ámbito local es asesor sindical. Nos acompaña también Catherine Montealegre Navarro. Ella es militante del Partido Unión Demócrata Independiente. Ella es también maullinense de corazón, proviene de una familia de agricultores y pescadores. Es abogada, diplomada en Desarrollo Institucional para la Convención Constituyente de la Universidad Autónoma. Catherine también ha desarrollado una extensa actividad de liderazgo juvenil, donde destaca su participación en las charlas constitucionales que antecedieron al plebiscito del año pasado, y su labor social en la provincia, centrada especialmente en la comuna de Maullín. Finalmente, también tenemos el agrado de contar con la presencia de Gaspar Domínguez Donoso. Él es independiente por la lista Independientes Nueva Constitución. Gaspar es médico rural, magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Desde el comienzo de su carrera ha trabajado en las zonas más aisladas de la región de los lagos y especialmente en distintas comunas de la provincia de Palena. Gaspar ha desarrollado múltiples actividades de adelanto a nivel comunitario, donde destaca la implementación del sistema de reanimación cardiopulmonar mediante un proyecto financiado con fondos del gobierno regional, entre otras cosas. Bueno, sean todos ustedes, todas y todos ustedes muy bienvenidos en esta noche. Primeramente, vamos a pasar... les explico cuál va a ser la dinámica de esta actividad. Cada candidato o candidata va a tener un tiempo de 3 minutos para responder las preguntas que se le van a formular. Y posteriormente los candidatos van a tener la posibilidad de replicar a lo que ha dicho cada uno de los otros candidatos con un tiempo máximo de 1 minuto y medio. En total van a tener 4 minutos y medio por ronda. Y la primera ronda va a estar destinada a que cada uno pueda en rigor exponer de manera breve, también en 3 minutos, cuáles son los puntos más importantes de su programa. En este caso, no, en esta primera ronda no va a haber réplicas de los candidatos. Entonces vamos a pasar primeramente, desde ya a la primera ronda, y le vamos a preguntar primeramente a Patricia Rada, después vamos a seguir con los demás candidatos. Patricia, ¿por qué quieres ser constituyente? ¿Cuáles son las ideas más fuertes de tu propuesta? Hola Cristian, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación. Hola a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por hablar menos de lo normal y lograr el tiempo de 3 minutos. Yo quiero ser parte de la Convención Constitucional porque estoy encabezando un proyecto colectivo, un proyecto que lleva muchos años empujando el debate por una nueva Constitución. Desde el año 2010, cuando la Constitución cumplió 30 años de vigencia, que nos empezamos a preguntar por qué nunca hemos debatido en serio, sin caricaturas, sobre la necesidad de conversar, dialogar y de común acuerdo sentar las bases del futuro para un mejor Chile. Y bueno, y así llegué a Marca tu voto, llegué a varias instancias de debate en el ámbito académico también sobre propuestas concretas para una nueva constitución en diversos temas.
Y además que para mí también hay un asunto emocional importante en este momento, porque yo tengo un hijo de 2 años y quiero dejarle un mejor Chile. No quiero dejarle un Chile neoliberal, un Chile individualista, sino todo lo contrario. Un Chile donde todos seamos iguales. En ese sentido, nosotros estamos planteando nuestra candidatura como en 5 pilares, si pudiéramos agruparlos de alguna manera. Por una parte, necesitamos una constitución feminista, entendiendo que el feminismo es una filosofía política y social que busca la igualdad. Desde ahí, asegurar derechos sexuales y reproductivos, educación no sexista y paridad a todo nivel, en espacios públicos y privados. Garantizar derechos sociales, de tal manera que podamos hablar de una vida digna, a través de pensiones, salud, vivienda, educación, cultura, y reconocimiento también, por supuesto, de las labores de cuidado. También debemos democratizar el poder. La Constitución hace eso, reconoce y distribuye poder. Y desde esa perspectiva necesitamos autonomía en las regiones, participación de la ciudadanía a través de distintos mecanismos de participación directa a todo nivel, y también que pensemos seriamente en las vías de refundar las Fuerzas Armadas y las de seguridad y orden. Debemos tener también una propuesta concreta, y así lo hacemos, respecto a territorio y medio ambiente, equidad entre el mundo rural y urbano, acceso a los servicios básicos y, por supuesto, protección del medio ambiente en el contexto también de un nuevo modelo de producción. Y, por supuesto, un punto en el cual yo voy a poner énfasis probablemente más adelante: derechos humanos y justicia. Elementos fundamentales para que hablemos de democracia y para que hablemos también de vida digna, a través de quizás una defensoría del pueblo, preservación de la memoria, fortalecimiento del acceso a la justicia y un diseño diferente también en la conformación y las vías en que la ciudadanía tiene para resolver los conflictos. Tiempo, Ahí me gracias. quedo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Vamos a seguir con nuestro siguiente candidato. Es el turno de Gaspar Domínguez. La misma pregunta, Gaspar. ¿Por qué quieres ser constituyente? ¿Cuáles son las ideas más fuertes de tu propuesta? En 3 minutos, por favor. Hola, buenas noches a todos. Yo, desde que egresé de médico, me vine a trabajar, como tú dijiste en la presentación, a las zonas más aisladas de la región de los lagos. Y durante estos años que he estado trabajando, yo salí de la universidad el año 2014, conocí una realidad que siento de adentro, que incluso dentro de la región no se conoce, que tiene que ver con cómo vivimos las personas que habitamos el territorio en la provincia de Palena, en los lugares aislados también de la isla grande de Chiloé. Y me parece que ese conocimiento no puede quedar fuera de la Constitución y de la constituyente. Y soy así de claro porque de los 34 candidatos a constituyentes que tenemos en la papeleta, desafortunadamente soy el único que vive y trabaja en la provincia de Palena. Y eso también es una muestra de la centralización que tenemos incluso dentro de la región. Y es por eso que, pasando a la segunda parte de la pregunta, el conocimiento que yo adquirí trabajando en esta zona me interpeló y me hizo nacer una necesidad de participar de esta instancia, también llamado por los vecinos y la gente que me conoce y conoce mi trabajo y mi trayectoria, y los principales lineamientos que quiero llevar a la Constitución, junto con el grupo de independientes que hemos conformado a nivel nacional, con más de 100 candidatos. Tenemos algunos lineamientos que son transversales en relación a la organización del Estado, a la comprensión de una Constitución que considere el medio ambiente como la base de la vida y la comunidad, una Constitución que debe tener enfoque de género completa, no un artículo asociado al género, sino un enfoque de género, una Constitución que permita un Estado descentralizado efectivamente en términos administrativos, fiscales, y no solamente una descentralización, digamos, de papel. Y la descentralización también debe ser una descentralización intrarregional, y lo digo yo, como alguien que vive literalmente en la punta del cerro. Eso es básicamente lo que me interpela a llegar aquí, y espero que en la constituyente se represente también todo el territorio para efectivamente partir por ahí, haciendo un Estado más descentralizado. Gracias, Gaspar. Gracias, Gaspar. Julio Álvarez, tu tiempo. ¿Por qué quieres ser constituyente, Julio? ¿Cuáles son las ideas más fuertes de tu propuesta? También tienes el mismo tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, Cristian. En primer lugar, agradecer a la Gran Logia de Chile esta invitación que nos permite debatir sobre lo que se viene, sobre la nueva Constitución.
y efectivamente decir que para mí poder participar en la construcción de esta nueva Constitución es algo que nos interpela humanamente y como abogado que soy. Uno tiene que partir reconociendo que efectivamente la posibilidad de construir esta nueva Constitución no nació de los partidos políticos, no es algo que hubieran decidido los partidos o que hubiera decidido el Parlamento o el gobierno. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reconocer al movimiento social como el gran origen de esta posibilidad de digamos, hacer una nueva Constitución. Uno no se imagina un Chile que hubiera podido construir una nueva Constitución con el mismo mecanismo y sistema que estamos hablando hoy día, si no hubiera sido por la presión popular. Y esa convocatoria popular fue la que nos llevó a nosotros, desde Chiloé, con organizaciones sociales, sindicatos, partidos también, a proponer este nombre para efectivamente recuperar la soberanía popular. Tenemos una posibilidad histórica de construir una nueva Constitución y una mejor Constitución. Queremos un Chile mejor. Y para eso vamos a terminar con una Constitución que fue construida de manera ilegítima. Estamos hablando que la Constitución del 80 fue construida en una dictadura. Podemos decir además que fue construida por 4 generales, y hoy día lo que vamos a hacer es construir una nueva Constitución desde el pueblo, desde la soberanía popular. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, uno no puede quedar fuera de la posibilidad de cooperar con esta nueva institucionalidad y proponiendo temas que para nosotros pueden ser muy importantes. Uno coincide con los 2 colegas que me antecedieron, efectivamente, en las fuerzas, en las ideas que uno tiene, ¿no es cierto? Cuando uno habla de descentralización, ¿quién no va a coincidir en la descentralización? El punto es cómo esta descentralización se ejecuta. ¿Cómo nadie va a coincidir, o cómo no vamos todos a coincidir en la posibilidad de establecer derechos sociales a diferencia de las libertades que establece esta actual Constitución del 80? ¿O cómo no vamos a coincidir en la protección del medio ambiente? Cuestiones que son muy generales, pero que las diferencias radican en el modo o en la forma en que efectivamente esta nueva Constitución o la Asamblea Constituyente va a actuar sobre estos principios. Por lo tanto, cuando uno dice que queremos construir un nuevo Chile, eso se entiende, desde mi punto de vista por lo menos, como un Chile paritario, como un Chile participativo, no solamente como establece una norma de nuestra Constitución que dice que Chile es una república democrática. Eso es muy insuficiente. Tiempo, Julio, gracias. Gracias. Gracias, Julio. Pasamos ahora a nuestra última candidata, Catherine Montalegre, y otra vez te reitero la pregunta. Te pido que nos cuentes por qué quieres ser constituyente, Catherine, y cuáles son las ideas más fuertes de tu propuesta. Bueno, muchas gracias, Cristian, primero por la invitación, también a Mario de Armas, que está de coanfitrión aquí en este espacio, a todos quienes organizaron también este espacio de conversación y debate. Creo que hoy día es relevante que la ciudadanía se informe de los procesos, pero también de quienes los van a representar en una eventual convencional constituyente. Creo que hoy en día los jóvenes tienen la posibilidad de, además de poner a disposición, digamos, sus capacidades, su profesionalismo, también influir en los distintos espacios de una sociedad activa mucho más potente. Sobre todo aquellos que tuvimos la oportunidad de llegar a ser profesionales gracias al esfuerzo de nuestra familia. Yo vengo de una familia de agricultores y pescadores, de emprendedores, que aún en razón de las circunstancias de la vida sacaron adelante a sus hijos y pudieron otorgarle las herramientas necesarias para desarrollarse material y espiritualmente posible. Y lo que quiero representar en la Convencional Constituyente y lo que me llevó a aceptar ese desafío fue lo que acabo de señalar, el representar a aquellas familias de esfuerzo que creen en un Chile libre, próspero, con ganas de salir adelante, en donde se premia el mérito antes que los privilegios, en donde se limite el poder político y se puedan establecer las fiscalizaciones y las herramientas necesarias para que los recursos fiscales se redistribuyan en las verdaderas necesidades de las familias chilenas que hoy día tanto lo necesitan. También creo profundamente en un Chile mucho más humano,
que tenga que ponga en el foco a la persona, a la sociedad, y que se preocupe de las verdaderas realidades de los sectores más aislados, como también han señalado varios de los candidatos a convencional constituyente presentes aquí también. En ello, de las propuestas más elementales que vamos a llevar a la convencional constituyente es defender y poner en el centro a la persona y a la familia. Muchos de los problemas que hoy día se están planteando, y lo señala claramente Sir Roger Scruton, que es filósofo, se plantean muchas veces porque las familias, que son el núcleo que otorga las principales herramientas para que los seres humanos podamos desarrollarnos a lo largo de nuestra vida, ciertamente hoy se encuentran desarraigadas, desprotegidas. Las familias chilenas constantemente se encuentran y se creen desprotegidas del Estado. ¿Por qué? Porque no existe seguridad, porque no existen las oportunidades necesarias para poder plantarse con sus propios pies y desarrollar el futuro que desean, y obviamente, y como se señala también en alguna constitución, como es la Constitución de Estados Unidos, alcanzar finalmente la búsqueda de la felicidad. Vamos a proteger también y propender a más sociedad, una sociedad mucho más activa. Recordemos que el Estado no se la puede solo, aun cuando con tanta palabrería bonita se trate de incitar a que el Estado, ¿cierto?, va a poder alcanzar a solucionar todas las demandas sociales que hoy día exige la ciudadanía, pero ciertamente que hay que hacer un esfuerzo por poner el foco en las verdaderas necesidades. Un Estado mucho más eficiente, mucho más moderno, autonomía en las instituciones para poder Tiempo, Catherine, gracias. Permitir Bueno, muchas gracias, Catherine. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. En esta ronda, los candidatos van a contar también con 3 minutos para exponer su opinión acerca de lo que se les está consultando. Y una vez finalizada la ronda, cada candidato va a poder replicar, va a tener para eso 1 minuto y medio para formular sus respectivas réplicas. Bueno, vamos a partir ahora por Gaspar Domínguez, y te quiero preguntar, Gaspar, en 3 minutos, que nos cuentes cuáles son, en este caso, tus propuestas en materia de participación ciudadana, democracia y descentralización. 3 minutos, Gaspar. Ya. Bueno, aclarar que la participación ciudadana y la descentralización, tengo la impresión y siento que son temas que van muy de la mano, dado que la descentralización, al menos desde el espectro académico, puede dividirse en la descentralización fiscal, en la descentralización política y administrativa. Hemos tenido notable avance en los últimos años con, por ejemplo, la nueva elección de gobernadores. Hemos tenido avances en lo que tiene que ver con la descentralización administrativa, a través de las administraciones locales de salud, en las municipalidades o de educación. Pero todavía tenemos una brecha muy, muy grande, en particular en la descentralización política, y no solo estoy pensando en, por ejemplo, elegir los gobernadores, sino más bien el modelo que tenemos hoy día de, a nivel nacional, determinar el nivel regional, y desde el nivel regional determinar el nivel local. Tengo toda la sensación de que el modelo ideal que requiere Chile es un modelo justamente al revés, que desde lo local se comande y se dirija a nivel regional, y de lo regional a lo local. Cambiar, hacer las políticas de abajo hacia arriba, y no de arriba y hacia abajo. Y eso es una medida que produce descentralización, y además es una medida de centralización política, y una medida además que permite la participación ciudadana. Y existen ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, aquí afuera están haciendo, donde yo vivo, un proyecto de pavimentación de varios kilómetros que cuesta 4.500 millones de pesos. Entonces, por cierto que es muy bueno pavimentar. ¿Quién podría decir lo contrario si las brechas de conectividad son una realidad que existe en la provincia de Palena? ¿Pero alguien opinó de aquello? Estoy seguro que ni los alcaldes, y mucho menos las personas naturales de a pie, pudieron opinar sobre eso. El nuevo Chile, el Chile que tenemos que construir, tiene que ser una constitución que permita que las personas puedan, dado que conocen las particularidades de su territorio, puedan desde allí elevar los diagnósticos y elevar también las propuestas. Eso a nivel local. Y a nivel nacional, la nueva constitución debe permitir también la participación democrática directa, por ejemplo, a través de referéndum obligatorios para hacer modificaciones constitucionales, o de referéndum facultativos, o de referéndum también a través de iniciativas populares de ley. El músculo de la participación, por ocupar una palabra de mi área de desempeño, que es la medicina, el músculo de la participación lo tenemos atrófico. Y ese músculo necesitamos entrenarlo. Y la constitución que nos ha regido estos últimos años es una constitución que aplasta la participación ciudadana y no la permite en ninguna esfera. Por lo tanto, el nuevo Chile debe ser
un Chile descentralizado con participación política en cada uno de los niveles, y súper importante, partiendo de abajo hacia arriba. Porque incluso en nuestro distrito, que es un distrito muy, muy grande, hay mucha heterogeneidad, y las necesidades de la gente de Chiloé son muy distintas a las necesidades de la gente aquí en la cordillera y a la gente que está en Puerto Montt. Y finalmente, para cerrar la idea, la descentralización tiene que ver también con la planificación del Estado hacia lo rural, hacia lo lejano. Por ejemplo, en la provincia de Palena, en la provincia de Tiempo, Chiloé Gaspar, también. gracias. Gracias, Gaspar. Julio Álvarez, la misma pregunta. Tus propuestas en materia de participación ciudadana, democracia y descentralización. ¿Cuáles son tus propuestas? Muchas gracias. Como dije originalmente, yo creo que efectivamente la Asamblea Constituyente va a ser un hito que va a marcar ciertas pautas en el futuro. Yo creo que la primera pauta que va a marcar es que efectivamente las decisiones tienen que ser tomadas de manera paritaria. Por lo tanto, ahí ya tenemos un elemento de participación de la mujer que me parece sumamente relevante. Vamos a tener una constitución hecha 50% por hombres y 50% por mujeres, y eso significa que de ahí para abajo, cualquiera de las otras entidades debieran tener también la misma composición paritaria. Me refiero al Parlamento, me refiero a los gobiernos regionales, me refiero a los gobiernos comunales, y desde luego, cómo no, como me preguntaron el otro día también en un foro, que esta propuesta me decían que yo, como era abogado y participo permanentemente en litigio, etcétera, no lo había propuesto hacia el Poder Judicial, pero me parece a mí también que eso también debe ser incluido en la nueva Constitución, es decir, que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, e incluso los directorios privados debieran ser constituidos de manera paritaria. Por lo tanto, ahí ya tenemos un elemento de participación que me parece muy, muy importante. Lo mismo con respecto a los pueblos originarios. Hoy día ya se han reconocido 17 escaños precisamente para que de alguna manera se confirme, se ratifique que tenemos una plurinacionalidad y que eso debe ser reflejado a nivel constitucional y de luego después por los mandatos constitucionales en la ley. Ahora, cuando uno habla de descentralización, creo yo que lo más relevante es señalar que efectivamente ya la Constitución lo señala. Entonces estamos hablando de que una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es cómo se ejecuta, cómo efectivamente en la realidad lo vemos nosotros de acá de Chiloé, como decía anteriormente, desde Palena, donde efectivamente la ley dice una cosa, la norma dice una cosa, pero en la realidad vivimos otra. Entonces, ¿en qué consiste el meollo, creo yo? ¿Qué es lo que tenemos que discutir en la nueva Constitución? ¿Qué facultad efectivamente se le da a la región? Es decir, nosotros queremos una región, queremos un Chile unitario. Primera consulta, primera duda. Yo lo que quiero efectivamente es un Chile unitario, pero descentralizado. Y esa descentralización tiene que ser global. Implica esto, por ejemplo, que los gobiernos regionales van a tener una especie de parlamentos, es decir, que la soberanía radique efectivamente en los gobiernos regionales. Y en ese caso, yo que he sido concejal de Castro por 3 oportunidades con primera mayoría, yo me pregunto, si nosotros les damos un gran poder a los gobiernos regionales, ¿qué va a pasar con los gobiernos comunales? Porque si efectivamente los gobiernos regionales tienen una normativa que le permita dictar leyes, es decir, obligaciones en la región, ¿en qué queda la facultad de los municipios? Yo creo que efectivamente los municipios deben tener plena autonomía, deben tener facultades además de decisión relevantes, deben manejar su propio presupuesto y lo mismo debe ocurrir con la Julio, región. muchas gracias. Gracias. Gracias, Julio, por tus palabras. Es el turno de Catherine Montealegre. Catherine, te reitero la pregunta: ¿cuáles son tus propuestas en materia de participación ciudadana, democracia y descentralización? Ya, oye, primero señalar que, bueno, yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo de que hoy los gobiernos locales y en cierta forma las regiones han sido olvidadas por mucho tiempo, sobre todo en establecer políticas públicas y normas que realmente se condigan con la realidad de los distintos sectores, y concuerdo con ello con Gaspar Domínguez. Creo que hoy día se ha dejado bastante de lado esto, y por eso es importante que podamos proponer dentro de la Constitución que exista un principio de heterogeneidad territorial que
lo primero que haga sea conocer la realidad de cada uno de los sectores para luego establecer a través de los gobiernos locales, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, las determinadas soluciones para cada caso particular. Que se establezcan los recursos en razón no de cuántas personas tenemos en un determinado territorio, sino de la realidad y del conflicto, incluso de distancias que puedan existir. No es lo mismo instaurar ciertas prestaciones en la provincia de Palena como en la provincia de Chiloé o incluso en la provincia de Yanquihue. Muchas veces las dificultades territoriales son muy complejas en otras provincias, en unas provincias más que en otras. Creo también que es importante la participación ciudadana, pero para ello también tenemos que primar por la libertad de querer participar. No le podemos imponer a las personas, sobre todo en el ámbito privado, que se determine quiénes deben estar en sus directorios y quiénes no. Cuidado con eso, cuidado con la ingeniería social y que nosotros nos inmiscuyamos en el mundo privado. Creo que es importante que las mujeres y hombres tengan la libertad de querer participar en los espacios públicos y privados y que existan las oportunidades para poder hacerlo, entendiendo también que deben contener las herramientas necesarias para poder realizar esa labor en los distintos espacios públicos y privados. Creo que es importante hoy día recordar eso en la Constitución, sobre todo la descentralización, la heterogeneidad territorial y la libertad de sindicarse o de participar democráticamente en los distintos espacios. Gracias, Catherine. Es el turno de Patricia Rada. Patricia, te reitero la pregunta también. ¿Cuáles son tus propuestas en materia de participación ciudadana, democracia y descentralización? Gracias por la pregunta. Voy a partir por el tema de participación. Primero que todo, acá yo creo que hay dos debates, al menos, en esta materia. Por una parte, nosotros estamos planteando que la participación ciudadana es un elemento clave en distintos niveles. Primero que todo, en la redacción del reglamento por el cual se va a regir la Convención Constitucional. Creemos que es fundamental que en ese reglamento se establezcan mecanismos de participación directa de la ciudadanía en el proceso constituyente. No que sea voluntarioso, yo he escuchado muchas candidaturas decir como yo voy a asegurar, no, yo creo que esto tiene que ser institucionalizado porque estamos hablando de un momento histórico y un proceso que va a sentar las bases de un nuevo Chile y por lo tanto hay que asumirlo con esa responsabilidad y establecer el derecho a la participación en el reglamento de la convención y por supuesto también en la Constitución misma y también en el diseño institucional que se derive de este proceso constituyente. En ese sentido, es evidente que la paridad llegó para quedarse en todo espacio, siempre a todo nivel. En ese sentido, es clave que la Constitución reconozca que somos un Estado diverso y desde ahí la igualdad sustantiva es un elemento clave. Hoy día no participamos todos en igualdad de condiciones. Recién hoy día las mujeres vamos a estar en paridad, lo que no es igual a igualdad de condiciones, porque esta es una paridad numérica en un espacio determinado, pero los niños, niñas y adolescentes no tienen espacio de participación a pesar de sí recibir las consecuencias del proceso deliberativo y político de esta democracia. Las personas tienen libertad, la situación de excluidos que no pueden tener esa situación. Nosotros, además, quiero destacar que nosotros no hablamos de descentralización, hablamos de autonomía. La descentralización tiene un enfoque centralista muy fuerte y por lo tanto lo que necesitamos es autonomía territorial. En ese sentido quiero reiterar lo que dije al principio. Los elementos clave de la Constitución, su rol clave es reconocer y redistribuir el poder. Y por lo tanto las decisiones deben ser tomadas donde se viven las situaciones. Y de eso ya sabemos los ejemplos típicos del permiso de 2 horas que se dio para la fase 1, y lo es gente que sale de una isla, se demora 8 horas en llegar al punto de destino y que por lo tanto es absurdo, y así también el sistema de concesión en muchos niveles es absurdo y genera situaciones vulneratorias de derechos fundamentales en distintas partes del país. La autonomía a la que nosotros hacemos referencia es autonomía política y fiscal, pero con principio de solidaridad interregional. Y para cerrar solamente, y muy rápido, creemos que es fundamental en cuanto al sistema de gobierno abandonar el hiperpresidencialismo, establecer al menos un semipresidencialismo y por supuesto creemos que es importante no dejar fuera del debate elementos interesantes del federalismo y del parlamentarismo, insisto, para la hora de debatir y tomar decisiones. Catherine, gracias. Gracias, Patricia.
Sí, bueno, solamente señalar, y Patricia, aparentemente hay algunos problemas de conexión con tu sitio. Te recomiendo que apagues ahí quizás algunos aparatos, porque hay problemas para que te puedas conectar correctamente. Bueno, seguimos con con el espacio para la réplica. Gaspar Domínguez, tú fuiste el primero que habló, tienes 1 minuto y medio para eventualmente replicar acerca de lo que pudo haber dicho cualquiera de los otros candidatos, o para agregar algo que te parezca relevante. 1 minuto y medio tienes, Gaspar. Dos cosas me gustaría decir. Primero, sobre lo que mencionó Patricia, creo que la descentralización y la participación deben partir desde la constituyente. Yo no encuentro nada peor que vayamos los constituyentes a sesionar a un palacio, a Santiago. O sea, partimos mal, encerrarnos en un palacio en Santiago. Yo voy por una constituyente que, si bien pueda estar radicada principalmente en aquel edificio, sea itinerante, tenga espacio de participación en el territorio, y yo no encuentro descabellado, por ejemplo, que alguna vez sesionemos en Castro, en Puerto Montt, o por qué no, en la provincia de Palena. Es lo primero que me gustaría decir sobre la participación y descentralización del proceso constituyente mismo. Y segundo, sobre lo que mencionó Katy Montalegre, la paridad vino para quedarse, no podemos retroceder en ello, y el sector que representa Katy también muchas veces ha tenido ideas o acciones sobre las decisiones propias que tienen las personas en su ambiente privado, como por ejemplo desde el marco valórico. Entonces no veo el problema de poder entrar en el ambiente privado también para asegurar la paridad en los espacios privados. Creo que es un mínimo y que llegó para quedarse. Muchas gracias, Gaspar. Tiene su 1 minuto y medio para réplica Julio Álvarez. Muchas gracias, Cristian. Bueno, primero coincidir con Gaspar que la sede de la Asamblea Constituyente debiera ser Castro. A mí me parece eso, que efectivamente muestra una descentralización, digamos, de partida. Por lo tanto, efectivamente coincido en que la Asamblea Constituyente debe tener mecanismos de vinculación con la ciudadanía que deben ser inmediatos. Puede ser a través de mecanismos de democracia directa, como la que propone él, ¿no es cierto? Pero también, además, establecer vía reglamento otros mecanismos de participación que sean efectivos, es decir, que se escuche el mandato ciudadano. Y dos precisiones nomás con respecto, creo yo, digamos, a la forma en que el Estado debe recoger este llamamiento de descentralización o regionalización. Yo creo que debería haber efectivamente la facultad de los ciudadanos de tener iniciativa de ley. Eso por un lado. Y lo segundo, que nosotros nos quejamos mucho de que efectivamente hay mandatarios, concejales, alcaldes, diputados, senadores, etcétera, que de repente lo hacen mal, o que incurren en actos de corrupción, como hemos visto, y que es lo que ha desprestigiado la política. Creo yo, además, que debiera haber una facultad, la posibilidad constitucional establecida por la Carta Magna, de que efectivamente los ciudadanos podamos revocar un mandato determinado por la ley cuando efectivamente el mandatario ha incurrido en actos que impliquen falta a la probidad, corrupción o incumplimiento grave de sus obligaciones constitucionales. Tiempo, Julio, gracias. Gracias, Julio. Catherine Montalegre, tienes tu 1 minuto y medio para replicar. Ciertamente creo que, bueno, me perdí una parte porque se me fue el internet, pero de lo que alcancé a escuchar, creo que ciertamente hoy en día los espacios de participación sí tienen que existir también con la posibilidad de que estas demandas también puedan ser escuchadas a nivel nacional. Creo que hoy día en el último tiempo realmente se ha concentrado las decisiones en una lógica súper capitalina, que no se condice con la realidad de las regiones, y en eso comparto plenamente. Pero esta lógica debe ser instaurada de manera también no solo participativa, sino también institucional, porque no podemos dejar fuera tampoco a quienes han sido elegidos a través de las elecciones populares y que vienen a representar, ¿cierto?, a la ciudadanía en los distintos espacios. Creo que con eso también hace muy bien a la política lo que planteaba don Julio Álvarez, que hoy en día en la legislación actual sí existen los mecanismos para poder fiscalizar y para poder sancionar a quienes
ciertamente no realizan su labor como corresponde, pero yo creo que lo que ha faltado es efectivamente que se cumpla la norma y que las personas también tengan mayor acceso a los mecanismos necesarios para poder hacer exigible que las personas que cometan abusos o que realicen actos de corrupción efectivamente puedan ser sancionados y sacados de los cargos en los cuales se encuentran. Creo que eso ayudaría tanto a la transparencia como a la confianza de las personas y de la ciudadanía que hoy día tanto lo exigen. Y con ello, solo hacer un punto, creo que también sería una muy buena propuesta constitucional y para Tiempo, también Catherine. política pública la transparencia fiscal. Gracias, Catherine. Patricia, tienes 1 minuto y medio para tu réplica. Gracias. Voy a tratar de ser sucinta. Yo no puedo estar más de acuerdo con Catherine con la necesidad de sancionar fuertemente los actos de corrupción, sean o no constitutivos de delito, porque debemos reconocer también que ahí tenemos falencias legislativas. Y eso nos lleva también a pensar en el caso del mismo senador que tenemos en esta región y que lamentablemente ha sido conocido por sus faltas a la ética y actuar infringiendo normativa al respecto. Sobre el tema que planteaba, me parece, Gaspar, de la sede de la Asamblea Constituyente, yo también me pregunto, ¿quién definió que vamos a sesionar allá? Porque el mecanismo de funcionamiento todavía no está claro y por lo tanto es una vez más una decisión centralista y autoritaria que no le ha preguntado nada a nadie, así que soy de la misma idea de que debemos buscar formas de itinerancia, de participación concreta en distintos puntos del país. Me encantaría que pasáramos por Castro, a la casa de la cazuela de Cholga, qué sé yo, a comer y trabajar desde allá sería excelente, y promover siempre mecanismos concretos de participación directa. Yo insisto, los gobiernos locales tienen que estar incluidos en este proceso, son ellos quienes conocen sus territorios y por lo tanto tenemos que generar espacios permanentes de participación ciudadana a través de ellos. En este sentido también me gustaría hacer hincapié en que esto no tiene un impacto directo positivo solo sobre el proceso constituyente, sino sobre la educación cívica, sobre la participación activa, y el futuro de Chile solo se ve beneficiado con participación Tiempo, Patricia. directa. Gracias. Gracias, Patricia. Se apagó tu pantalla en la última parte de tu presentación, pero se escuchó bien lo que terminaste de decir. Vamos a la siguiente ronda y vamos a comenzar con Julio Álvarez. La pregunta que te vamos a formular, Julio, dice relación con lo siguiente. ¿Cuáles son tus propuestas en materia de educación y salud? Y en lo posible, quisiéramos que hicieras énfasis en aclarar cuáles son tus propuestas en materia de reforma previsional. Tienes 3 minutos, Julio. Oye, efectivamente yo creo que es el meollo, el derecho a la educación, el derecho a la salud y la seguridad social, el meollo de la exigencia social digamos, de la revolución, como lo llamo yo, del 18 de octubre. Cuando uno recorre cualquier parte del distrito, la gente siempre te repite lo mismo. Es decir, yo creo que el tema de la seguridad social, del acceso igualitario a la salud, y una educación pública y de calidad, eso es una petición que yo creo que no admite colores políticos. Creo que efectivamente hay un consenso, por lo menos en la base social, en el mundo popular, de que efectivamente a través de la Constitución no se ha garantizado ninguno de estos derechos. ¿Cómo no va a ser posible? Por ejemplo, en mi caso, mi madre tiene 97 años, fue profesora toda su vida, y ella gana hoy día una pensión de 180.000 pesos. Y eso se repite en todos lados. Y efectivamente, la idea que uno tiene es que efectivamente la Constitución asegure a las personas de la tercera edad, a nuestro adulto mayor, que tengan una vejez tranquila. Y hoy día el sistema no lo permite. Todos sabemos que esto viene desde el decreto de ley 3500, desde la dictadura militar. No habría sido posible establecer un sistema de capitalización individual como el que tenemos hoy día si no hubiera sido por una dictadura. Cuando se ha intentado hacer en otras experiencias comparadas a través de la democracia, no ha sido posible, porque efectivamente un sistema que, digamos, que fomenta el egoísmo, que se fundamenta en el egoísmo, creo yo que no se condice con nuestra realidad actual y con la petición fundamentalmente de la gente. En cuanto al derecho a la salud, yo creo que efectivamente lo que establece la
Constitución son básicamente libertades. Se habla de la libertad de enseñanza, ¿no es cierto?, de la libertad para elegir un sistema, ya sea ISAPRE o un sistema público, y creo yo que lo que debe asegurarse es la igualdad de oportunidades. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay varios mecanismos, pero yo quiero contar un solo caso que ha ocurrido en Chiloé. La única muerte que hemos tenido por COVID, que será objeto de una querella que nosotros vamos a presentar por mi oficina la próxima semana, ocurrió porque efectivamente un hijo de Chiloé, un hijo de Chonchi, Juan Carlos España, no pudo ser trasladado desde el Hospital de Castro hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica, porque efectivamente el mecanismo, el servicio estatal incurrió precisamente en una falta de servicio. Si Juan Carlos España no hubiera vivido en Chonchi, hubiera vivido en Las Condes, hubiera vivido en Talcahuano, donde también hay mecanismos para salvarlo, él habría hoy día estado feliz y su familia no lo habría estado llorando. Por lo tanto, creo yo que efectivamente cuando uno habla de igualdad, esa igualdad tiene que ser también a través de la salud y desde luego en relación al derecho a la educación. Creo yo que hoy día, con las desigualdades que tenemos, no tenemos efectivamente la posibilidad de que la gente pueda educarse de manera igualitaria. No es lo mismo nacer en Chonchi o nacer en Castro que nacer en Las Condes, y en consecuencia creo yo que esas diferencias deben ser resueltas vía constitucional.